estaba atendiendo una consulta, por eso es que no respondía al primer llamado. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor bendiga sus vidas, su familia, sus casas, ¿no? Y estamos en una fecha especial, los que vivimos en este país. Digo los que vivimos porque hay muchas personas que hemos nacido acá, y hay otros que viven acá, que no han nacido en este país, pero viven aquí, ¿no? En este momento, la mayoría de los que viven acá y que no han nacido acá son nuestros hermanos venezolanos, después vienen los colombianos, después vienen los españoles, después vienen los ecuatorianos. En el índice de migraciones está así. Primero Venezuela con 1,000,000 y pico de personas, luego sigue Colombia con más de 100,000 colombianos en Perú. Luego siguen los españoles, con varios miles, y después los ecuatorianos. Ese es el orden migratorio de extranjeros en el Perú. Pero vivimos en este país, somos parte de esta nación, y el día de hoy estamos los peruanos, o los que vivimos acá, celebrando lo que se llama fiestas patrias. Y para los hermanos de Venezuela también hoy día es un día muy especial, ¿no? Hoy día son las elecciones en Venezuela, ¿no? Hay mucha expectativa. Ayer estaba con mi familia en la casa de mi hija mayor, y ella en su casa viven dos señoritas venezolanas de hace buen tiempo. Y son muy amigas, las conoció con una de ellas amiga de trabajo, y como ella vive sola, bueno, pues les abrió la puerta. Una de ellas es de origen pentecostal, pero al estar acá en Perú se olvidó un poquito de su pentecostalidad. No de su pentecostalidad, sino de congregar, ¿no? Ese es el tema. Pero son dos muy buenas personas, excelentes personas. Gracias a Dios tienen trabajo fijo, en planilla, lo han conseguido, y eso es bastante, ¿no? Es un país que acoge, que recibe, y recuerden que el Evangelio nos dice, que dijo Jesús: fui forastero y ¿y qué? Me echaron, me botaron a patadas, me dijeron váyase. No. Fui forastero ahora sí. Me hospedaron, me recibieron. Ojo, hermanos, con la palabra de Dios, ¿qué pasa? Nos estamos quedando. Una característica de nuestra iglesia siempre ha sido el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para adivinarla. Recuerden lo que el Señor le dijo al pueblo por medio de Moisés: átalas en tu frente, llévalas en tu mano, pégala en tus dinteles, ponla en tus columnas. Eso dice, ¿verdad? Deuteronomio. ¿Dice o no dice? ¿No? Y hoy en día hay, hermanos, lamentablemente, una mala práctica en la que no interesa aprender la palabra de Dios, sino dicen vivir la vida cristiana. Pero ¿cómo se puede vivir la vida cristiana si no se conoce la palabra de Dios? ¿Bajo qué guía? ¿Pensamientos propios nuestros? Creo que no. Tenemos que siempre aprender la palabra de Dios, ¿no? Y lo ideal sería aprender un versículo por día. Eso se hacía antes, esa era la práctica cristiana. Siempre uno aprendía el versículo del día. Entonces, así como uno se va aprendiendo versículos de la Biblia. Todos los días un versículo, ¿no? Chiquito, grande. Una de las cosas que se hacían antes eran los famosos concursos bíblicos. ¿Cuántos versículos de memoria sabía una persona? Y había concursos y memorias. Y recuerdo una chica que se recitó de memoria el Salmo 119. ¿Saben cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿No? Un montón, sí, un montón. 172 versículos. Son 172 versículos. La chica no era de Lima, era de tu zona. Del centro, sí. En un concurso juvenil. Y después hubo un chico que se dio los 3 primeros capítulos del Evangelio de Juan de memoria. Bueno, en fin, hay que tener siempre la palabra y no estar en incertidumbre, ¿no? Yo pues a veces lanzo la mitad del versículo para que ustedes complementen la otra mitad. Y eso fue lo que he hecho, y varias veces he hecho eso, Digo la mitad para que ustedes digan la otra mitad.
Bueno, pero vamos a eso, ¿no? Yo hablaba esto porque justamente celebramos fiestas patrias que es de los peruanos y de los que vivimos en Perú. Y eso incluye extranjeros y extranjeras que han decidido vivir en esta patria y ser parte de la peruanidad, ¿no? Y crear fusiones. El chifa, por ejemplo, ¿no? El chifa no es netamente peruano. Gracias a los inmigrantes chinos, yo tengo una esposa, ¿no? Gracias a los inmigrantes chinos tenemos el chifa realmente, ¿no? Y el chifa es único, no hay en otros países, ¿no? Y eso es lindo, pero hay otros elementos, ¿no? El lomo saltado, el plato preferido de muchísimos peruanos, pero eso es un invento de los chinos acá en Perú, por si acaso. En fin, hay tantas cositas en este país que hacen que uno guste los paisajes, las montañas, etcétera. Dios bendijo al Perú, realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque este territorio fue creado por Dios cuando Dios hizo la tierra. Obviamente hizo esta porción de tierra en la que vivimos nosotros y contemporáneamente por fronteras y acuerdos entre naciones le llamamos Perú. Pero antes de que existiera el Perú ya existía la tierra. Y antes que llegaran los españoles, ya existía la tierra. Antes que estuvieran los incas, ya existía la tierra. Antes que estuvieran los chimú, los mochicas, los huaris y tiahuanacu, ya existía este territorio. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo, y lo hizo con todo lo que tiene, costa, sierra y selva. Por lo tanto, la tierra es de Dios. Mía es la tierra. ¿Qué dice la segunda parte? Mía es la tierra y su plenitud. Muy bien, desde al fondo nos gritan su plenitud. Es eso, de Dios es la tierra, porque Él la hizo. E hizo de esta tierra nuestra morada, nuestra casa para la humanidad. Una hermosa casa nos regaló Dios. Y a nosotros nos regaló esta porción que hoy llamamos Perú. Hoy celebramos la independencia. Y con la independencia nos convertimos en un país. Pero todo país tiene ciudadanos y ciudadanas. Cada uno de nosotros acá somos ciudadanos de este país. Y como ciudadanos tenemos dos cosas: deberes y derechos. A nosotros a veces nos gusta mucho hablar de derechos, pero no nos gusta hablar de los deberes. En el colegio, por ejemplo, muchos deberes, mucha tarea, profe. No se pase, no sea abusivo. Tengo un amigo mío que es antropólogo, profesor universitario. Él estaba enseñando en una universidad privada. No voy a mencionar el nombre para no hacerle publicidad. Y él enseñaba Introducción a las Ciencias Sociales, un curso en el cual hay que leer bastante. Y entonces él asignaba por semana una lectura en una carrera de salud. Y le rodean sus estudiantes y le dicen: profesor, usted es el único profesor que deja demasiadas lecturas. No puede ser. Conocimiento, cuanto más se lee, más se aprende. Para adquirir conocimiento hay que leer. Y eso son parte de los deberes. Todos tenemos derecho, todos reclamamos derecho. En casa también. Pero a veces en casa no queremos hacer los deberes. Nos molestamos con papá, con mamá. Nos molestamos entre las parejas, ¿no? Por el cumplimiento de deberes. Pero todos exigimos derecho, ¿no? Tu derecho es darme de comer. Así, ¿no? Tu derecho es comprarme las zapatillas. Mi derecho es que me compres mi polo. Está bien. Pero tu deber es barrer la casa, lavar los platos, arreglar tu cuarto. La cosa es así. Y como ciudadanos tenemos una serie de derechos establecidos por ley, conquistados por la movilización popular, pero también tenemos deberes. Recuerdo que en una ocasión, trabajando talleres en Comas para el plan de desarrollo, estoy hablando de unos 10 años, poco más de 10 años atrás, era uno de los asesores para la elaboración de ese plan. Y cuando hablábamos con sectores de la población, la demanda de ellos es que el servicio de recojo de basura era deficiente. Y efectivamente uno va y encuentra cúmulos de basura. Y el argumento de la queja era:
como ciudadanos tenemos derecho a vivir en una ciudad limpia. Como ciudadanos tenemos derecho a tener un buen servicio de recojo de basura. Y es cierto. Pero a la hora de mirar los deberes de todo un sector, porque los distritos están divididos en sectores, de cada 100 casas, solamente 22 pagaban impuestos, los arbitrios. 78% no pagaba arbitrios. O sea, 78 casas no pagaban arbitrios. La pregunta es, ¿cómo voy a exigir que recojan la basura, que recojan los desperdicios si no pago impuestos? ¿Con qué lo va a pagar la municipalidad? ¿Con qué va a pagar el camión? ¿Con qué va a pagar el sueldo de los obreros? ¿Con qué va a pagar el sueldo de los jardineros si queremos un parque limpio y ordenado? Si ni siquiera la tercera parte paga impuestos. Yo no puedo reclamar un derecho si no estoy cumpliendo un deber. La ciudadanía implica eso, ¿no? Derechos y deberes, como la moneda, cara y sello. El derecho, para que se cumpla, para que se haga efectivo, implica cumplir con el deber. Y si uno cumple con el deber, nos da pie para reclamar y protestar y exigir que se cumplan nuestros derechos. Porque uno puede cumplir con el deber y la autoridad no cumple los derechos, pues hay que levantar la voz y exigir que se cumplan los derechos. ¿No? Creo que eso tiene que ver con la ciudadanía. ¿No? Vivimos en un país lleno de riquezas. ¿Se acuerdan de este cántico? Mi Perú, ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú, ¿no? Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ustedes me dirán, pastor, pero es un vals, pero que habla de nuestra nación. Porque todo eso, ríos, quebradas, las montañas, las playas, las selvas, lo hizo Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿No? Cuando cantamos, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, ¿qué más dice? El firmamento y las estrellas 1000. Al recorrer los montes y los valles, ¿no? ¿Qué más dice después? Mi corazón. En toda la canción, otros dicen, mi corazón se llena de emoción. Al contemplar los montes y los valles. Yo veo el Huascarán, veo el Yurupajá, veo el Alpamayo, mi corazón se llena de emoción. Veo el Ucayali, paseo por el Ucayali, veo el Amazonas, veo el Marañón, mi corazón se llena de emoción. ¿No? Veo los animales. El Salmo 104 habla mucho acerca de lo que hay en la creación, bien detalladito. Y cuando yo leo el Salmo 104, pienso en Perú, no en una cuestión imaginaria. Y realmente uno dice, gracias Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes, si alguna vez han recorrido algún paisaje, algún lugar, se han llenado de emoción realmente de ver la naturaleza, ¿no? Y uno canta a Dios, la alaba. A mí me ha pasado eso varias veces, veo las cosas, me enredo y le alabo a Dios y le canto emocionado por lo que mis ojos ven, por lo que mi piel siente, por lo que mi corazón siente en ese momento. Y yo le digo, gracias Dios por haber hecho esto para mí y para nosotros, ¿no? Y tenemos esto, pero también es un país rico, con muchas riquezas. Hubo un famoso naturalista, estudioso de la naturaleza, don Antonio Raimondi, italiano él, recorrió varios países de América Latina, y una de las cosas que él dijo, que es muy cierto y que hasta ahora no se logra superar, el Perú es un pobre sentado en un banco de riquezas. Es un mendigo sentado encima de riquezas. Eso es lo cual hablaba de las injusticias que hay en el país. Nosotros decíamos, hermano, en la introducción, ¿no? Somos ciudadanos y ciudadanas. Como tales tenemos responsabilidades. Pero también, hermanos y hermanas, somos responsables no solamente como ciudadanos por lo que dice la Constitución y las leyes
que las autoridades han dado, sino que nosotros, por encima de la ley de leyes y de toda ley peruana, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos esto también como la ley, porque esto es la ley de Dios, ¿no? Y esta ley, si bien es cierto, ha sido dada para toda la humanidad, pero esta ley es exigente para los hijos y las hijas de Dios. El que no es hijo de Dios puede liberarse y decir, mira, yo no conozco tu ley, por lo tanto no le hago caso. Está bien. Pero eso no te exime del juicio de Dios, por si acaso. Pero el que es hijo e hija de Dios está llamado a cumplir con la ley de Dios, cuyo Jesús la resumió en 2 palabras, en 2 leyes, en 2 mandamientos. ¿Recuerdan? ¿No? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, y el apóstol Juan lo aclara más en sus cartas, ¿no? Si tú amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Porque no puedes amar a Dios a quien no ves y no a tu hermano a quien sí ves. Es imposible amar a Dios sin amar al hermano. Eso está clarísimo. Y Dios nos exige amar al hermano, y eso significa amar a nuestros conciudadanos. Amar a todo peruano, a toda persona que viva en este país, en nuestro país. No, ahora que los pasajes que se han leído, sobre todo en Primera de Pedro, habla acerca del amor, ¿no? Jeremías también nos habla. Y ahí entre Jeremías y Proverbios nos señala cuál es nuestra responsabilidad. Si nos vamos al texto de Proverbios, capítulo 11, versículos 10 al 14, ¿qué nos dice? Y esto es para nosotros, esto es para usted. Versículo 10. Si a los justos les va bien, lean ustedes la segunda parte. ¿Eh? Vamos a hacer una especie de ostinato. Yo digo una parte, ustedes dicen la otra parte. O antifonal también, ¿no? Si a los justos les va bien, la ciudad se alegra. ¿Cómo entender esto? Si a los justos le va bien, la ciudad se alegra. Si necesitamos una ciudad violenta, no nos gusta. Una ciudad deprimida, no nos gusta. Una ciudad donde sobreabunda la pobreza, no hay alegría. Una ciudad donde sobreabunda las injusticias, no hay alegría. Entonces, lo que nos llama a la reflexión acá es que la ciudad esté alegre. Proverbios capítulo 11, versículo 10. Si a los justos les va bien. ¿Y quiénes son los justos? Los que obedecen a Dios, los que cumplen la palabra de Dios. Ellos son los justos, porque ellos son los encargados de hacer justicia y que la justicia prevalezca. Donde hay justicia, hay alegría. Y donde hay injusticia, hay tristeza, amargura, rencor, pleitos, venganza, ira, revancha. Porque a nadie le gusta la injusticia. La injusticia no permite la alegría. Es contraria a la alegría. La justicia lleva a la paz y la paz a la alegría. Por eso es que tenemos una reflexión. Y la segunda parte es bien dura. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 10? ¿Quién quiere leerlo o decirlo de memoria? La segunda parte del versículo 10.
Qué duro, ¿verdad? Cuando los impíos perecen, hay fiesta. Ops. ¿Cómo es eso, pastor? Que se mueran los injustos, los impíos, los malos. Algunos lo utilizan para hacer justicia con manos propias, con sus propias manos. Hay que acabar con los impíos. Y hay que entender acá esta explicación de manera simbólica. Los impíos, ¿quiénes son los que hacen maldad? ¿Quiénes son los que hacen las injusticias? Los impíos. Así que cuando una persona que comete injusticias perece, la ciudad está más tranquila, más quieta. Porque se acaba, ¿no? Eso. Y algunos libros, por ejemplo, de la literatura universal, cuando hablan de reyes injustos y muere el rey injusto, hay fiesta, ¿no? Se representan las fiestas y buscan un rey que sea más bueno. No sé cuántos han leído sobre los tres mosqueteros, ¿no? D'Artagnan y los tres mosqueteros, literatura universal, Francia, ¿no? No sé si no han leído, hasta películas han salido de eso. La última, si no estoy mal informado, es El hombre de la máscara de hierro, ¿no? Ubicada en la época del rey Luis XIV, y un rey malvado, perverso, ¿no? Que abusaba de su población, que se llenaba de riqueza, que mataba personas, que le quitaba las mujeres a sus soldados o a las personas, etc. Y los tres mosqueteros luchan para que haya el rey justo. Y logran colocar un rey que sea justo y que haga justicia a su pueblo. Es decir, esto está en la literatura universal, no quiere decir que sea la palabra de Dios, pero siempre cuando muere un tirano, porque han habido muchos tiranos en la historia de la humanidad, y en el Perú también, por si acaso. ¿El tirano quién es? Una persona que gobierna bajo su propio criterio. El tirano nunca tiene conciencia de la palabra de Dios. El tirano no obedece a Dios. Puede utilizar un lenguaje religioso, puede usar líderes religiosos, pero para favorecer su tiranía. Y el mismo proverbio más adelante habla de que el pueblo se goza cuando hay un rey sabio, cuando hay un rey justo, pero cuando es injusta, el pueblo sufre. Así que por eso habla esto, hay fiesta cuando el impío perece. ¿Por qué? Porque se espera que la ciudad tenga alegría y que haya justicia. Versículo 11 nos dice, la bendición de los justos, a ver, léanlo todos juntos, por eso tiene que ver con nosotros. Ajá. La bendición de los justos enaltece a la ciudad, en la versión que yo tengo. Nosotros estamos llamados ¿para qué estamos llamados? Para bendecir. Dios nos bendijo para nosotros bendecir a los demás. No estamos llamados a maldecir, ni tampoco a negar la bendición. Estamos llamados a bendecir. Si Dios nos bendijo, nosotros tenemos que bendecir según la manera en como Dios nos ha bendecido. No hay creyente que no haya recibido la bendición de Dios. Creyente que dice que no recibo la bendición de Dios, revise su relación con Dios. Porque el mismo hecho de haber conocido a Cristo y tener a Cristo y recibir al Espíritu Santo ya es una bendición. Pero si alguien dice, no recibo la bendición, no veo las bendiciones de Dios, un momentito, ¿cuál es tu relación con Dios entonces? Yo siempre he dicho varias veces y tengo esta frase, a veces Dios te bendice con pequeñas lloviznas, con pequeñas garúas. Pero hay veces que también Dios te bendice con grandes lluvias, ¿verdad? Como dice el himno, lluvias de bendición grande, dándolas hoy Salvador, ¿no? Y Dios nos da así. Hay momentos en que las lluvias, la bendición cae gotitas. Y uno tiene que saber aceptar esas gotitas. Cuando ustedes van a los Salmos, se habla del rocío, ¿no? Como el rocío del Monte Hermón, ¿no? ¿Qué es el rocío? Son pequeñas gotitas de agua que van cayendo en toda la noche. ¿Y qué hacen esas gotitas?
se acumulan y riegan la tierra. Y eso hace que germinen plantas temporales. Las gotitas generan vegetación. ¿Y donde hay vegetación? Hay aves, hay reptiles, hay vida. Aquí nomás cerquita de Lima, las lomas de la Chay, ¿no? Guaral, pasando Chancay. Son montañas, cerros básicamente de arena, pero cuando se cubre de niebla se pone verde. Y cuando está verde, vienen venados, zorros, aves, lagartijas, culebritas, y hay todo un sistema de vida ahí. Acá en Lima también lo había, los cerros de Independencia, hasta los años 80, la parte alta, después del invierno terminaban verdes. Los cerros de Comas, al final del invierno, terminaban verdecitos. Y uno podía ver gavilanes, ahí podía ver lechuzas, ¿no? Y era lindo. Claro, la población fue creciendo, poniendo las casas, calentó más y cambió el clima y obviamente no se ve nada verde, ¿no? Es terrible. Pero, digamos, Dios bendice, ¿no? Y todo dice, la bendición de los justos enaltece a la ciudad. Nosotros estamos llamados a bendecir. Con lo mucho o lo poco que Dios nos bendijo, estamos llamados a bendecir y bendecir a esta ciudad. ¿Y cómo bendecimos a la ciudad? ¿De qué manera podemos bendecir a nuestra ciudad? Uno, compartiendo el evangelio del reino de Dios. Porque no hay otra manera. Dos, orando por nuestra ciudad. Tres, ayudando en nuestra ciudad. ¿Qué más? 4, sirviendo a los necesitados de nuestra ciudad. 5, exhortando a las autoridades de nuestra ciudad para que sean autoridades más justas y gobiernen bien. Ahora vamos a ver en Pedro qué es lo que dice acerca de la autoridad. Pero tenemos muchas maneras de bendecir a la ciudad. Ser buenos ciudadanos, buenas ciudadanas. Porque ¿qué dice de lo contrario? Los impíos, la boca de los impíos, la trastorna. La boca de impíos trastorna la ciudad. ¿Y qué cosa es trastornar? Perturbar. Este está trastornado, decimos, ¿no? No, es una persona que está trastornada, trastornado. Es decir, no está bien, está mal emocionalmente. No tiene razón. Por eso dice, la boca de los impíos la trastorna. Así que esta situación en la ciudad, para nosotros es una situación de los justos versus los impíos. ¿Quiénes dominan más en la ciudad? ¿Quiénes están llamados a bendecir esta ciudad y hacer que la ciudad o nuestro país sea mejor? Los justos, los cristianos. Porque si nosotros callamos y no bendecimos, los impíos se van a imponer. La injusticia va a predominar. El pleito va a predominar. Y nadie arregla esta ciudad y después nos andamos quejando. Por eso es que tenemos que ser buenos vecinos, buenas vecinas. Tenemos que ser familias ejemplares en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Tenemos que ser una iglesia ejemplar, no solamente nosotros, sino todo el pueblo de Dios. Tenemos que ser ese foco de justicia. Tenemos que ser esas bocas que hablen de paz y que llamen a la paz y a la cordura. No solamente en boca, sino con gestos y actitudes. Tenemos que ser tener esa vocación de servicio, ¿no? De ayudar al prójimo que la ciudad necesita. Pero también tenemos que ser aquellos que exhorten a las autoridades. Porque si nosotros callamos, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijeron los apóstoles? ¿Y Jesús a los apóstoles qué dijo? Si nosotros callares, ¿quién iba a hablar? ¿Quién habla? Si nosotros callares, las piedras hablarán.
¿Y qué quieres tú? ¿Que hablen las piedras o hablar tú? Hablemos no. Aquí hay dos cosas, o hablas tú o hablan las piedras, una de dos. Pero cuidado que si la piedra habla, esa pedrada te va a caer en el día del juicio. Porque la piedra va a ser más justo que nosotros, va a ser más justo que tú. Porque ¿quién habló de Dios? ¿Tú o la piedra? La piedra va a ser mucho más justa que tú, ¿no? Entonces tenemos que ser esos buenos ciudadanos, ¿no? Y acá hay dos conductas que no van con nosotros, versículos 12 y 13, ¿no? El falto de cordura menosprecia a su prójimo. ¿Qué dijo Jesús? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que no ama al prójimo. Somos una ciudad en la que está creciendo la delincuencia terriblemente. Exacto. Exactamente. Ámate a ti mismo es el punto de partida. Yo me quiero, yo me amo, me aprecio, soy bonita, soy bonito, qué hermoso, Dios me hizo bien, Dios me hizo según su gracia, ¿no? Me aprecio. Y como yo me aprecio, yo me amo, yo me quiero, yo me acepto tal cual soy porque Dios me aceptó así, yo también amo, quiero, acepto a mi prójimo, ¿no? Entonces, no se menosprecia al prójimo, se le ama. Y mi prójimo es mi vecino, mi vecina, el que está al frente, el que vive a la vuelta, el que estudia conmigo, el que trabaja conmigo. Es tu prójimo, no deja de ser tu prójimo. No le puedes decir maldito, desgraciado, asesino, criminal, no, eso no puede estar en tu labio. Porque a veces andamos, maldito, desgraciado, mi celular. Cuidado. ¿Qué le dijo? Judas nos advierte acerca de eso. ¿Qué le dijo? Que estaban pugnando, dice, ¿no? El diablo con el arcángel Gabriel por el cuerpo de Moisés. Estaban empujando, jaloneándose, quitándose el cuerpo de Moisés. ¿Y qué le dijo el ángel a Satanás? ¿Qué le dijo el ángel al demonio? Jehová te reprenda. El Señor te reprenda. Punto. El ángel no tuvo por qué insultar, denigrar, humillar a Satanás. Que Dios te reprenda. Segunda cosa que dice el Salmo, mía es la... ¿Quién lo dice? Yo y mi mancha. No vamos a vengar, espérate cuando te encontremos. No, mía es la venganza, dice el Señor. Porque eso estamos diciendo, espérate nomás, te voy a encontrar con mis amigos, cuando te vea, ya vas a ver, ¿no? No. Por eso hay que orar por el prójimo. Por eso te robó el latero, el Señor te reprenda, el Señor va a hacer justicia sobre ti. Y que lo escuche. Claro, de repente algunos se perturban, ¿no? Porque ha pasado eso también en algunos casos y otros te mandan a rodar. Lo de orar, claro. Señor, tú tomas justicia de esto, ¿no? Pero también hay que ser precavidos, pues, ¿no? Hay que ser cuidadosos. Ayer veníamos a la casa de mi hija y estaba mal. Pero es eso, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que estar alerta también. O sea, no podemos dejar de estar alertas. A veces nos confiamos tanto, ¿no? A veces por ver un mensaje, mi pata, mi amiga, mi amigo, ¿no? Y en ese rato nos emocionamos y tratamos de responderle, ¿no? O llegamos tarde a casa y dice, mi esposa, mi mamá, mi papá, tengo que responderle y no te das cuenta en dónde estás. Y no madrugaron, como dice Mireia, ¿no? Hay que ser precavidos también, ¿no? Hay que ser, tenemos que mirar eso, ¿no? No hay que menospreciar al prójimo, sea quien sea. Y peor al desvalido. ¿No? A veces se discrimina a la persona por sus inteligencias diferentes, le llaman ahora, ¿no? Es decir, antes, por ejemplo, a las personas que tenían síndrome de Down, ¿cómo la tratábamos?
Los escondían en las casas, mongolito, mongolita, en el barrio le insultaban, no las dejaban entrar a las escuelas, no les daban trabajo, la misma familia los relegaba, o a los hijos o hijas que tenían algún tipo de autismo, también los renegaban, ¿no? Y eso es discriminación, eso es maltrato. Y la ciudad discrimina a veces a las personas que están en esa situación. Eso es menosprecio. Porque las personas con síndrome de Down, con autismo, con Asperger, con discapacidad X, también son imagen y semejanza de Dios. También Dios los ama. También Dios los quiere. Porque para ellos también es el reino de Dios. Para ellos también es la salvación. Porque ellos y ellas también son ciudadanos y ciudadanas de este país. Son nuestros vecinos, nuestras vecinas. No tenemos que menospreciar a nadie. Y si nosotros mostramos aprecio por el prójimo, esta ciudad puede cambiar. Nuestro barrio puede cambiar. Versículo 13. Quien es chismoso da a conocer el secreto. Quien es ecuánime es reservado. ¿Cuántos chismosos y chismosas hay en el barrio, no? El otro día vivíamos con Lourdes, nos empezamos a reír, uno de estos que circulan, uno de estos videitos que circulan por las redes, estaban discutiendo unas personas y los perros se ponen en la ventana a mirar a ver quién pelea, el gato corre, salta y se pone en la ventana más alta para ver, el otro perro se escapa de su casa para mirar a ver quiénes están peleando, quiénes están discutiendo, ¿no? Resulta que en todas las casas los perros y los gatos estaban mirando a ver quién era, hasta el loro se ponía a mirar a ver quién, ¿no? Y disculpen, hasta en la iglesia a veces hay chismosos y chismosas. Porque el machismo siempre habla chismosa, 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 y los hombres también son chismosos y recontra chismosos. De verdad que le tiramos la pelota a las mujeres son chismosas. Ah, sí, ¿los hombres qué son? ¿No son chismosos? Ya ves, los varones son más chismosos que las mujeres, dicen acá. Pero la palabra nos dice, el ecuánime es reservado. Así que dos cosas, o eres vecino, vecina chismosa, chismoso, o eres un vecino, una vecina ecuánime. ¿Qué eres? El chismoso genera discordia. El chismoso genera desconfianza. Porque la persona chismosa no es de confiar. El chismoso a nadie le quiere. Con el chismoso no se conversa, porque hasta lo menor que le digas se lo va a contar a todo el mundo, ¿no? Y sale, oye, ¿sabes la última? ¿Sabes? Tengo la última, así calientita, ¿no? Te cuento la última, ven. Hasta está en la iglesia, ¿eh? Yo lo he escuchado. Oye, te cuento la última. Mientras esperan que empiece el culto, ¿no? Y el que escucha también es otro chismoso. ¿Para qué le prestas oído? Efectivamente, gracias Rubí. El que escucha también es otro chismoso y chismoso. Oye, así, cuéntame, a ver, ¿qué fue? Rapidito. Hermanos, hermanas, no podemos tener una ciudad de gente chismosa. Lamentablemente, los medios de comunicación contribuyen a crear una cultura del chisme. Y esos programas a mí, la verdad, me tienen acá. Pero lamentablemente, parte del derecho es el derecho a la información, a la libre expresión. Y a veces el chismerío televisivo no repara ni en la familia, ni en la vida íntima de las personas. Una ciudad llena de chismosos no es una ciudad que vive en paz. No es una ciudad segura. No es una ciudad de buen trato. Porque el chisme, al final de cuentas, produce enemistad. El chisme produce enemistad y problema. El chisme produce pleitos y bronca. Por eso Santiago en su carta nos advierte, hay que cuidar la lengua.
¿no? A un predicador conocido, muy importante, Spurgeon, del siglo pasado. Él decía, hay personas que quieren hablar un montón de lenguas, pero no son capaces de controlar la lengua en su vida cotidiana. ¿De qué sirve que hables lenguas si sea chismoso o chismosa? Exactamente. Hay que ser ecuánimes. El ecuánime es reservado. Lo que escuchaste queda en ti. Lo que escuchaste entra por acá, ponte un corcho acá para que no salga y se quede adentro. Y aquí también mi llamado a las autoridades eclesiales, porque a veces los problemas en la iglesia se han generado porque ha habido un anciano chismoso o chismoso, un líder chismoso, algo que se compartió, se dijo y salió para todo el mundo. Recuerden una ocasión, en una congregación, habían disciplinado a un hermano, un joven, muy apreciado en el barrio, entre los chicos del barrio. Eso fue en la mañana. A las 3 de la tarde todo el barrio, todo el barrio sabía que tal persona estaba disciplinado. Ojo, culto de edificación, así termina el culto y se anuncia la disciplina. Se puso disciplinado porque la falta fue bastante fuerte. A las 3 de la tarde todo el barrio sabía que estaba disciplinado. Y eso que hicieron salir a los hermanos que no eran bautizados, ¿no? Solamente se quedaron los bautizados en plena comunión. Yo estaba que echaba humo cuando me enteré de eso, ¿no? Dije, acá disciplínense entre los del consistorio, porque eso tenía que salir del consistorio de alguien más de acá. Exhorten a la congregación a que no sea chismosa, porque eso es chisme justamente. Y algunas personas empezaron a hablar en contra de la iglesia, porque cómo es posible que a tal persona lo sancionen, etcétera. Gente que no era miembro de la congregación. Y otros que empezaron a hablar mal de la persona. Oye, en su iglesia lo han votado. Así, esos términos, ¿no? Si no podemos tener una ciudad así, no es una ciudad tranquila. Hay que ser reservados. Lo que veamos, lo que escuchamos, oremos por la persona. Oremos y ayudemos a las personas y seremos muy buenos vecinos, ¿no? Termino con esto en Proverbios. Cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros. El texto, estábamos hablando de seguridad. Y necesitamos una ciudad segura, ¿no? Segura en todo, no solamente porque haya policía, sino segura de sus propios vecinos, de sus propias vecinas. Segura que sea una iglesia de confiar, donde los hermanos, las personas que se reúnen son personas de confiar, son personas con quien yo puedo hablar. Hay muchas personas que se acercan a hombres o a mujeres cristianas para decir, quiero un consejo, yo sé que te lo puedo decir a ti, porque sé que tú no se lo vas a decir a nadie. Y qué lindo es cuando alguien te dice, te lo cuento a ti porque sé que tú no se lo vas a decir a nadie. Qué lindo es cuando alguien viene y te lo hizo, te lo digo a ti porque yo sé que tú me vas a dar un consejo, una orientación. Cuando yo escucho eso a mí me hace feliz, ¿sabe? A mí me hace tremendamente feliz. Porque te estoy siendo útil a esta persona. Pero además, el chisme desdice el amor. El chisme es contrario a la práctica del amor. Amo a mi prójimo y guardo reserva de la situación de él. Y lo que nos dice Jeremías, vamos a pasar rápido por Jeremías, ¿sí? Jeremías 10, 29, 4 al 7, pasaje que se ha leído, ¿no? Versículo 7 solamente. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, ¿qué más dice? También tendrán paz ustedes. Leamos juntos ese versículo, leámoslos todos juntos porque eso es ineludible para nosotros. Es un mandato que Dios le dio al pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia, pero ahora es un mandato para ti, para mí, para todos nosotros. Todos juntos lean el versículo 7, Jeremías 29, 7, en voz alta. ¿Qué dice? ¿Lo tienen o no lo tienen? 29, 7, que se ha leído ¿qué dice? O alguien que lo tenga a la mano, léalo en voz alta.
Ajá. ¿Procurar qué cosa? La paz. Procuremos la paz de nuestra ciudad. ¿Qué dijo Jesucristo en el Sermón del Monte? Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores. Felices los pacificadores. Procuremos la paz de nuestra ciudad. ¿A qué contribuyes? ¿Al caos en la ciudad? ¿Al desorden en la ciudad? Procuremos a que haya paz en nuestra ciudad, ¿no? El Salmo nos habla, ¿no? Hay que buscar la paz de Dios y seguir la paz. Así que procuremos la paz de nuestra ciudad. Esa es nuestra primera responsabilidad. Que tengamos una ciudad en paz, un vecindario en paz, un barrio en el que haya cada vez más paz, ¿no? ¿Qué más dice? Segundo, rueguen al rey, al presidente, al alcalde, al gobernador. ¿Rogar a quién? A Jehová por ella. Roguemos al Señor, oremos al Señor por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestra nación. A veces no oramos por nuestro país. A veces oramos, Señor, llévame de esta tierra, Señor, llévame a tu presencia, Padre Celestial, llévame a tu morada, Padre, porque esta ciudad ya no la aguanto más, este mundo no lo soporto más. Jesús dijo, Padre, estos están en el mundo, no te pide que los quites del mundo, guárdalos del mundo. Entonces, si estamos en el mundo, por pedido expreso de Jesús, roguemos a Dios por nuestra ciudad. A veces no oramos por nuestra ciudad. Nos quejamos de nuestra ciudad, pero no oramos por ella. Nos quejamos de nuestro país, pero no oramos por nuestro país. Rueguen al Señor por ella. Porque si ella tiene paz, ¿qué dice? Porque si hay paz en ella, nosotros tendremos paz. Es así. ¿Quién no quiere vivir en un barrio tranquilo, pacífico? ¿Quién no quiere vivir en una ciudad pacífica donde uno pueda andar sin temor, con seguridad? No solamente me refiero al aspecto delincuencial, sino seguridad de los propios vecinos, de la propia vecindad, ¿no? Seguridad que voy a ir al colegio y mis cuadernos o mis libros donde lo dejo ahí van a estar. No como me pasó a mí. Me compraron los libros nuevecitos, los dejé debajo de la carpeta, fui al recreo y ya no estaban los 4 libros que me habían comprado para ese día. El libro apenas tenía 3-4 días que lo habían comprado. De colegio. En el Granda, sí, qué bien que sabes. A mi compañero le robaron las zapatillas. Inseguridad. En el colegio, ¿eh? Bueno, por eso, si en la ciudad hay paz, también hay paz para nosotros, ¿no? Nosotros podemos estar en paz con Dios, y eso es seguro, esa paz no nos la quita nadie. Pero la paz de la ciudad, porque también estamos llamados a vivir en paz. Exactamente, ¿no? ¿Y cuáles son nuestros deberes? Y ahí nos vamos directamente a la carta de 1 Pedro y con esto vamos a ir terminando nuestra reflexión del día de hoy. Recordemos que es un día de reflexión, de acción de gracias y oración por nuestro país. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en los versículos 13 al 17? ¿No? Vamos por el 13 primero. Por causa del Señor, 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 al 17. Por causa del Señor, acá sí estamos obligados, Si somos de Cristo, tenemos que hacerlo por la causa de Cristo. Muéstrense respetuosos. ¿De quién? No. ¿Qué dice el versículo 13? 1 Pedro 2:13. Respetuoso de toda institución humana. ¿No? Se trate del rey, porque es el que gobierna. Respetuoso de toda institución humana. ¿Y cuáles son las instituciones humanas? Las instituciones de gobierno, las instituciones públicas, las autoridades. Estamos llamados a ser respetuosa de ellas, ¿no? Se trate del rey, porque es el que gobierna,
o de sus, versículo 3, 14, o de sus gobernadores. ¿Están puestos para qué? Castigar a los malhechores, alabar o elogiar a los que hacen el bien. Y ahí viene el primero. Hay que respetar a las autoridades. Estamos llamados a respetarlos. Ya sea el gobernante, como ya sea el gobernador, pero hay una condición acá. ¿Ellos están puestos para qué? Castigar a los malhechores y elogiar a los que hacen el bien. Ese debe ser nuestra vara, la regla con la que midamos a las autoridades. ¿La autoridad castiga al malhechor o no lo castiga? Si no lo castiga, no está siendo una buena autoridad. Si la autoridad es malhechor, peor todavía. Porque esto también le cae a la autoridad. Si la autoridad es malhechor, ¿qué justicia va a hacer? ¿Qué justicia va a administrar? Si es malhechor. Choro no sanciona a choro, ¿verdad? Más bien el choro le quiere robar al otro choro, o lo quiere dominar al otro choro, al otro ladrón. ¿Se puede decir acá? Castigar al malhechor y elogiar al que hace el bien. Por eso, la autoridad que roba es un malhechor. Sí, efectivamente. La hermana señala acá que en el Congreso hay muchos actos delictivos. Porque, como dice Isaías, ¿no? Hay leyes que a los hombres parecen justas, pero son malas. ¿No? Porque hay cada uno que hace, no, hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Esa es una regla de medición. Si la autoridad a lo malo le está diciendo bueno, es una mala autoridad. Porque no va a castigar al malhechor. No lo va a castigar. Ni tampoco va a reconocer al que hace el bien. Exactamente. Muy bien dicho. Ajá, ese conocimiento bíblico. 21. ¿Cómo puede quitar la paja del ojo ajeno si tiene un tronco en su propio ojo? Y a veces las autoridades tienen tronco en los ojos. Un bosque, dicen por acá las autoridades. Sí, hay autoridades que tienen no un tronco, sino un bosque en su... Entonces, si están así, ¿qué justicia van a administrar? ¿Qué paz van a procurar para la ciudad? ¿No? Está para castigar al malhechor y elogiar al que hace el bien. Y a veces a los que hacen el bien se les ignora. O se les menosprecia. Recuerdo que alguna vez se organizaron unos grupos de pobladores en un asentamiento humano. No tenían mucho tiempo en ese asentamiento, pero el problema es que no pasaba el camión, el cisterna que vendía el agua, no podía pasar un transporte público, y etcétera. Y una hermana que vivía en este lugar decidió organizar a algunos vecinos y decir, arreglemos, hagamos una calle acá para que entre el camión, el cisterna que nos venda el agua, y a ver si se anima a entrar una línea de buses en este lugar. Pues entonces estaban a las afueras de Lima. Y algunos vecinos le hicieron caso. Se pusieron, sacaron sus palas, sus picos, empezaron a limpiar la calle, a quitar las piedras, a arreglarlo. Hay unas faenas que empezaron a hacer. Y nos faltaron los vecinitos, mayormente de Lima, los limeñitos los del barrio de Lima que se llegan a este lugar. Ah, sí, seguro que están haciendo eso, ¿no? Para ganarse los elogios y decir que ellos hicieron la calle. Ah, ¿y a ellos quién les ha dicho? Seguro que están amarrados con el alcalde. Cizañosos, chismosos, criticones. Hay gente que está haciendo el bien es para todos. ¿Quién no consume agua? ¿Quién no quiere que pase el camión cisterna y llenen sus barriles o sus baldes de agua? Lo necesitan. Eran limeños, sí.
Era gente que había vivido en los barrios altos, en Surquillo, Rímac, y se habían ido a vivir a ese lado. Y claro, los que habían organizado, la hermana que había organizado esto era de la sierra. Y una de las cosas bonitas, lindas que tiene la sierra es su ayllu, su aini y su minca. Su trabajo comunitario. Porque cuando hay que regar la chacra se juntan todos, limpian toda la sequía, deshiervan y el agua pasa limpiecita, corre abundante agua para el riego. Hacen sus faenas. Acá en Lima, no, que venga el alcalde, que traiga su tractor, no, para eso pago, dicen. Muéstrame que has pagado pues tus arbitrios. Sí, exactamente. Pero en los pueblos de la sierra te sale toda la comunidad. Tocan el pututu, esa caracola, y ya también. Eso es hacer el bien. Eso es trabajar para el bienestar de la ciudad y eso es parte de nuestros deberes, ¿no? Por eso el 15 nos dice, la voluntad de Dios, leamos juntos, ¿qué dice el 15? Esta es nuestra lección. Ajá, perdón, ¿el 15? El 15, ¿eh? Ajá, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hacer el bien y hacer callar la ignorancia de la gente. Esa es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, ¿quién tiene que hacer cumplir la voluntad de Dios? El pastor, los hermanos que siempre van a la iglesia, aquel que todo el día ora. ¿Quiénes son los que tienen que hacer cumplir la voluntad de Dios? Todos los hijos e hijas de Dios, de todas las edades. Dios quiere que practiquemos el bien todo el tiempo. Porque si Dios es bueno, nosotros también tenemos que ser buenos. Y el que es bueno practica el bien, no practica la maldad. Y el que hace el bien hace callar al ignorante. Así, al ignorante no se le hace callar con palabras, sino con las acciones. Y en nuestro país nosotros necesitamos esas acciones. Finalmente el versículo 17, vamos a pasar, dice, respeten a todos. Tenemos que respetar a todo ciudadano, a toda ciudadana, a todos nuestros vecinos. Que estemos en discrepancia, que no nos gusten sus actitudes. Eso no nos da pie a insultarlos o a maltratarlos. Hay que respetarlos, dejarlos ahí que mueran, que sean víctimas de sus propias palabras, que caigan como consecuencia de sus propias acciones, pero nosotros tenemos que respetarlos siempre. Segundo, amen a los hermanos. Mire, a los ciudadanos de alrededor los respetamos, pero el amor es para los hermanos, ¿sí? ¿Qué más dice? Temer a Dios, respetar al rey. Se ama a Dios, como dice Jesús, ¿no? Al rey de reyes, señor de señores, y al rey, a la autoridad se le respeta. Esos son nuestros deberes, hermanos y hermanas. Nosotros, cada uno de nosotros, somos ciudadanos, ciudadanas de este país, habitantes de este país. Somos peruanos o residentes. Somos ciudadanos de este país, pero ciudadanos evangélicos, cristianos. Y como ciudadanos evangélicos nosotros tenemos doble ciudadanía. La ciudadanía terrenal, la que tenemos acá, por DNI o por carnet de extranjería o por PPT, ¿no? Pero también somos ciudadanos del reino de Dios. Somos ciudadanos del reino de Dios. Tenemos esa responsabilidad. Así que ¿cuál es la diferencia nuestra con los otros ciudadanos de este país? Tenemos derechos, tenemos deberes y tenemos testimonio cristiano. Ese es un agregado que nosotros tenemos que no lo tienen los demás. Tenemos deberes, tenemos derechos, pero también tenemos que dar testimonio en esta ciudad, en nuestro país.
Sea este nuestro pensar, sea esta nuestra reflexión. Y si hacemos eso, podemos decir, viva el Perú. ¿No? Recuerden bien, orar por nuestra nación es nuestro deber. ¿No? Procurar la paz, ayudar, servir, ¿no? Procurar la armonía, procurar que sea una ciudad más justa. Y esa es nuestra tarea, nuestro deber. Y si hacemos esto, cumplir con las leyes justas, cuando la ley es injusta no, pero cuando la ley es justa, y entonces sí podremos reclamar nuestros derechos, exigir los derechos nuestros y de aquellos a quienes se les viola su derecho. Pero tenemos que partir de nuestro testimonio cristiano. Si nuestro testimonio es malo, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nuestro testimonio es bueno, estamos mostrando, haciendo la voluntad de Dios y procurando que haya paz en nuestra ciudad. Vamos a tomarnos una oración breve, ¿sí? Corta, y porque dijimos que era una acción de gracias, ¿no? Y también un tiempo de intercesión. Así que voy a pedir una oración breve por la sanidad de nuestra sociedad, ¿no? Por la sanidad de nuestra sociedad, y ahí voy a pedir al presidente del consistorio que ore por ello. Segundo, voy a pedir también todas oraciones breves, por favor, por nuestras autoridades locales y nacionales. Y ahí voy a pedir al hermano Luis que haga esta oración, Luis Torres, miembro del consistorio. Tercera oración, oremos para que haya justicia para todo habitante de nuestro país, de nuestra nación. Y ahí voy a pedir a mi hermano Carlito Chévez, presidente del consistorio, que ore por ello, ¿no? Que haya justicia para todos los habitantes de nuestro país. Voy a pedir también que haya más cuidado de la creación, que haya un mayor cuidado por el medio ambiente. Y ahí voy a pedir a nuestro hermano Dani que haga esa oración, por favor. Y oremos también por los venezolanos, para que Dios haga su voluntad, manifieste su poder en este país, que haya justicia para Venezuela, justicia, paz y prosperidad para esta nación hermana. Y ahí